Bueno, gloria a Dios. Iglesia, los saludo con el amor que me inspira el Espíritu Santo para con todos aquellos que amamos al Señor. Amén. Gloria a Dios. Para aquellos que no me conocen, mi nombre es el Pastor Elías, pastor de la Iglesia Fundamental Bautista Jesús es Contigo, Cartago Valle. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar para darle la gloria y la honra a Dios y entender su verdad. Su palabra es la verdad, gloria a Dios. Vamos a tener un mensaje maravilloso que nos va a enseñar cosas maravillosas sobre el concepto de Dios. Así es pues de que oremos, hermanos. Gloria a Dios. Señor, te damos gracias, te alabamos, te bendecimos, oh Dios. Venimos delante de ti, oh Dios, con un corazón contrito y humillado. Queremos, Señor, que tú te conmuevas a misericordia con nosotros. Queremos darte la gloria y la honra, Padre Celestial, porque no hay nadie como tú. La gracia se derramó sobre ti y por tu gracia somos salvos, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tu misericordia es para siempre y son nuevas cada mañana, Señor. Así pues que bendícenos en esta mañana de domingo, Señor, y queremos darte la gloria y la honra, Señor. Todo sea para tu gloria y honra, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a buscar el Salmo 16. Salmo 16. Gloria a Dios. Y vamos a leerlo como tenemos la costumbre de leerlo, pues lo leíamos cuando estábamos aquí reunidos en la casa de Dios. Antifonalmente, allá vamos a leerlo. Yo lo leo y ustedes también lo leen en sus casas. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Salmo 16. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja, aún de las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra. No seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Gloria a Dios. Hermoso salmo, también es una hermosa canción. Gloria a Dios, alabado sea el Señor. Bueno, vamos entonces, hermanos, al mensaje, a la predicación de este domingo. Y Dios dice en su palabra que Él vino a salvar lo que se había perdido. Gloria a Dios. Cuando el Señor dice que vino a salvar lo que se había perdido es porque está pensando en nosotros. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Vamos a buscar Mateo capítulo 13, versículo 19 al 23. Amén. Gloria a Dios. Así es pues, hermanos, que vamos a leer este texto para este mensaje de texto. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Dice Mateo capítulo 13,
versículo 19 al 23. Cuando alguno, versículo 19, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y le arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Ese es el que fue sembrado junto al camino. Versículo 20. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Versículo 22. El que fue sembrado entre espinos, ese es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Versículo 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100 y a 70 y a 30 por uno. Gloria a Dios, alabado sea el Señor. Señor, te damos gracias, queremos que tú nos guíes, nos orientes, Señor. Tú dices que el que no tenga sabiduría, pídale a Dios que él la da sin reproche. Te pedimos sabiduría, Padre Celestial, para entender esta palabra tuya, que es de mucha bendición para nuestras vidas. Ayúdanos pues, oh Dios, a discernir, Señor, espiritualmente nuestro alimento espiritual. Padre Celestial, te damos gracias. Sabemos que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca, Señor. Gracias, Padre. Amén y amén. Bueno, gloria a Dios, hermanos. ¿Cuál es el propósito de la palabra de Dios? Es una buena pregunta. Yo les hago esta pregunta. ¿Cuál es el propósito de la palabra de Dios? Hacer germinar algo y hacer que la tierra sea productiva. Hace algún tiempo les enseñé que dentro de nosotros ya está la bendición. Nosotros ya desde nuestro nacimiento somos bendecidos. Gloria a Dios. Desde el momento que nacemos tenemos vida eterna, es decir, somos inmortales por la bendición de Dios. Entonces, Dios te bendijo desde el día que te creó. Cuando Dios creó al hombre, lo bendijo. La Biblia dice que Dios hizo un muñeco de barro y lo sopló. Al hacer eso, metió en nosotros lo que había en él, aliento de vida. Y tú no puedes hacer germinar la tierra, a no ser que pongas en ella una semilla. Mientras oraba, el Señor me mostró que su palabra sí puede quedar vacía. En otras palabras, si pones una semilla en la tierra, germina. O no sale porque no dio resultado y no produjo. Porque hay un momento en que la palabra de Dios llega y un momento en que no hace nada. Eso es como cuando una persona no quiere tener hijos. Usa un método anticonceptivo, pero el potencial y la bendición de poderlo hacer sí está. Pero si usas unos métodos para que no se logre, entonces la palabra de Dios es poderosa. Pero si usas un método, no germina. El producto es el resultado de una semilla. Mire, hermano, nadie puede fructificar sin tener una semilla. Nadie puede hacer eso. Dicho de otra manera, la palabra que te es sembrada no regresa vacía, porque ella misma se encarga de sacar lo que tú tienes. ¿Crees que el Señor nos dio poder para hacer riquezas? Bueno, cuando se te predica la palabra, está tratando de sacar lo que hay dentro de ti. La semilla solo revela, hermano, lo que está dentro de ti cuando se sembró. Por ejemplo, si pones una semilla de tomate en una tierra inadecuada, pues entonces no produce. Debe haber una buena tierra para sembrar. Y todos somos buena tierra. Lo que debemos de descubrir es tierra para qué somos.
Es decir, ¿qué pasa si pongo una semilla de naranja en ti y no eres buena tierra para la naranja? Entonces no germina. Pero por otro lado, si eres buena tierra, germina. Entonces la gente suelen ver lo malo que le hacen, pero no suelen ver lo malo que responden. Tremendo, hermano. Justifican su respuesta en lo que le hicieron, pero lo que están diciendo es que son buena tierra para lo que le hicieron. Si cada vez que te hacen algo malo, el odio y el rencor empieza a crecer en ti, eso es evidencia que eres buena tierra para lo malo. Eso es lo que evidencia. Entonces, ahora bien, si te siembran esa ofensa y tú regresas perdón, eres mala tierra para las ofensas. Es decir, las ofensas no llegan a crecer en ti, nunca llegarán a ofrecer un fruto. Por ejemplo, si no hay modo de que trabajes bien hasta que el jefe te maltrata, eres buena tierra para el maltrato, porque cada vez que te maltratan, produces algo bueno. Todos somos buena tierra, hermano, como les he dicho. Todos somos buena tierra. Pero la pregunta es, ¿para qué? ¿Para qué somos buenos? Pero ¿qué pasa cuando tu jefe te pregunta si puedes trabajar más tiempo? Si te quedas, eres buena tierra para la productividad. Pero si tú solo produces más cuando te amenazan de despido, eres buena tierra cuando te amenazan. Es decir, todo tiene que ver mucho con la formación. Cuando Jesús vino, una de las cosas que cambió en el ser humano fueron los sentimientos. ¿Oído a esto? Cuando Jesús vino, una de las cosas que cambió en el ser humano fueron los sentimientos. Entonces, cuando se dice de una mentira, no debes cerrarte y llorar. Por eso, no debes cerrarte y llorar por eso. Porque el que se buenaventura se goza en eso. Es decir, si cambian nuestros valores, cambian nuestras creencias. Nuestros sentimientos son el origen de la creencia y de nuestros valores. Si crees que lo que tienes en tu vida, por cada 1000 que te quiten, te están quitando parte de tu vida. Esa es la situación ahora. Pero si tu creencia es que en eso no consiste tu vida, es que no te la están quitando. Es como cuando a una persona, si le chocan el carro o te lo rayan o no te devolvieron lo que prestaron, pregúntate por cuántos días lo sentiste. Porque el materialista no es el que tiene muchas cosas materiales, no, hermano. Materialista es el que tiene su corazón en ellas. Analiza tu vida, analiza bien tu vida. ¿Qué guardas? Y pregúntate a ti mismo, ¿para qué tipo de semilla eres bueno? Veamos esta segunda parte. En Mateo 13:21. Vayamos. Mateo 13:21. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Así es. Dice que no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción, a la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Ahora, hermanos, si tienen persecución por la palabra, es porque la palabra te está llevando a hacer cosas que otros no hacen. Te persiguieron, que ahora tienes una palabra que no tenías. Por ejemplo, cuando las amigas van al té con sus amigas y les dices, fíjate que decidí perdonar a mi marido. Y otra le responde, ¿ya te lavaron el cerebro esos cristianos? Como ellos no tienen un matrimonio,
Ellos no tienen un buen matrimonio, entonces es fácil hablar. Entonces decides ya no perdonarlo y tropezaste por la persecución de la palabra. Si estábamos entendiendo esto, hermano, estás entendiendo lo que el Señor nos está enseñando en esta mañana. Si tú vas a creer en la palabra de Dios, no vas a avergonzarte de ella por lo que digan los demás. Jamás. Ahora bien, hermano, si la palabra te lo enseña, debes obedecerla. Una de las 4 primeras cosas que tienes que quitar para crecer en el Señor es la vergüenza de que lo que eres en Cristo Jesús. Es decir, el que hace lo bueno no tiene de qué avergonzarse. Jamás. En el verso 22 dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. Pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿Quién puede ahogar algo que no tiene vida, hermano? ¿Para qué vas a alimentar algo que está muerto? La palabra es viva y eficaz y sin embargo hay quienes la ahogan, hermano. Pero no importa qué tanto sabes de todas las revelaciones profundas de Dios. Todavía no tienes los rasgos más pequeños que un hijo de Dios debe tener en su carácter. Mire, la madurez, hermanos, es un error muy grande. La madurez no es cuántos conocimientos tienes de la palabra de Dios, es que seas hacedor de la palabra de Dios, no oidores olvidadizos. La palabra sembrada en un corazón que vive afanado por este siglo, pues hermanos, se ahoga. ¿Sí? La palabra sembrada en un corazón que vive afanado por este siglo, se ahoga. Las riquezas son especialistas en traer engaño a la mente, el corazón y las creencias de la gente. Acá dice que se hace infructuosa la palabra. ¿Cómo es posible que una palabra de Dios no dé fruto? ¿Es Dios mentiroso? Pues déjeme decirle, hermano, que no. Su palabra no tiene poder o es toda poderosa. Sin embargo, hacen que la palabra no dé fruto por el engaño de la riqueza. Eso es lo que sucede. Así es pues que, sin embargo, hacen que la palabra no dé fruto por el engaño de la riqueza. El Señor nos muestra pues esto. Solo hay engaño de riqueza en aquellos que han hecho sus riquezas sin basarse en la palabra de Dios. Por eso es que el diablo no le interesa que hagas tu riqueza a través de la palabra de Dios. Déjame decirte que hay 2 tipos de personas, los edificadores del reino y los edificadores de riquezas. Ambos recibieron dones para hacer que el negocio crezca, haciendo tratos o ventas y obteniendo ganancias. Los edificadores de riquezas continúan acumulando tesoros para sí mismos sin importar cuánto hacen. Pero los edificadores del reino cambian las reglas del juego, persisten en hacer dinero, pero lo hacen para financiar la iglesia y la misión de Dios en el mundo. Para eso usan sus riquezas. Así es pues de que esa es la situación, hermano. Solo hay engaño de riqueza en aquellos que han hecho sus riquezas sin basarse en la palabra de Dios. Por eso es que al diablo no le interesa, hermano, que haga sus riquezas a través de la palabra de Dios. Para que esa misma riqueza ahogue la palabra. Ahora bien, si tú haces tu riqueza basado en la palabra de Dios, ¿podría engañarte? No, porque la palabra es verdad, hermano. La palabra nunca te va a engañar porque la palabra es verdad.
Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Jesucristo no te puede engañar porque Él es la palabra, porque la palabra es verdad. Entonces no tienes el engaño de las riquezas, sino la verdad de las riquezas. Hermano, Dios te enseña que no hay de qué aferrarse, para que después cuando te bendiga, no te olvides de cuidarte, que fue Dios quien te dio el poder para hacerlo. Porque hay que dar gloria a Dios. Solo de boca cualquiera puede hacerlo. Pero el engaño de la riqueza es infructuosa la palabra. Lo que un método anticonceptivo es a una esperma. Es el engaño de las riquezas a la palabra, hermano. Alabado sea el Señor. Teniendo un potencial de dar un fruto, lo vuelve infructuoso. Y no dan fruto por un engaño. Un gran engaño es creer que la vida consiste en los bienes que posees. Pero por eso es que mucha gente piensa en suicidarse cuando pierden sus bienes. Hay quienes no se mueren, hermano, pero se enferman. ¿Acaso no es lo mismo, pero más pequeño? ¿Por qué? Porque están siendo presos de la riqueza. Tu vida no consiste en los bienes que posees. Así tengas muchos bienes. Si conservas tu vida y siempre has buscado primeramente el reino de Dios, ¿sabes cómo volver a hacerlo? Pero analiza tu vida, hermano, porque si ya no puedes ni dormir porque estás siendo preso de un engaño, ¿cuánto has perdido? Pues yo no lo sé, hermano, pero déjame decirte que con la vida puedes volver a hacer todo lo que perdiste, porque Dios está contigo. Así es, hermano. El Señor nos dice que todo lo que dejemos por Él nos lo devolverá 100 veces más. Pero vayamos a Lucas 12. Lucas 12. ...20-21... y entendemos mejor este concepto de Dios. Mire, hermano, que las riquezas del mundo no nos hacen provecho. Las riquezas del mundo son vanas. Por eso Dios nos ha aconsejado siempre que no hagamos tesoro en la tierra, sino en el cielo. Mire lo que dice Lucas capítulo 12, versículo 20-21. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Alabado sea el Señor. Así es, pues, mis amados hermanos, que esta es la situación. Por eso Dios nos invita siempre a que debemos tener en cuenta el Evangelio. Marcos 1:15. Alabado sea el Señor. Marcos 1:15 nos manifiesta este propósito de Dios. Que es muy importante, donde el Señor dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Esto es lo que debemos de estar creyendo ahora, hermano, en este momento, donde están tan cerca la venida de nuestro Señor, donde debemos de estar preparándonos a través del Evangelio para la gloria y honra de Dios, donde podemos de estar acercándonos al cumplimiento de estas dos condiciones que el Señor pone para poder ser salvos, hermano. Primera condición, reconocer los pecados pasados. B, abandonar los pecados presentes. Esto es arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Así es, pues, hermano, como vemos en Marcos 1:15.
Segunda condición. A. Reconocer la justicia caída sobre Jesús. El justo pagó por los injustos. Apoderarse de esa justicia por la fe. Por fe, yo apropiarme de la propiciación de Cristo, de que el justo pagó por los injustos. La justicia de Dios fue derramada sobre su Hijo para que nosotros pudiéramos ser salvos. Ahí esto es nacer de nuevo. Ahí es cuando Dios nos ve, el Consejo de Jueces Supremos nos ve justos delante de Dios. Alabado sea el Señor. Por eso es tan importante, hermano, creer en el Evangelio, para que a través del Evangelio nosotros podamos ser salvos. Gloria a Dios. Esto es lo que hace que la sangre de Cristo sea derramada también para salvación. Alabado sea el Señor. Espero que estemos entendiendo este concepto de Dios, esta forma de Dios hablarnos de cómo debemos de buscar la verdad perfecta de la palabra de Dios a través del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos a Juan cuando dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Qué noticia maravillosa le da Dios al pueblo judío de que el Cordero de Dios quita el pecado del mundo. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Es necesario, hermano, que todos entendamos este concepto. Vayamos pues entonces al entendimiento de que es necesario nacer de nuevo. El que no naciera de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Muy importante saber cómo se nace de nuevo. Es muy importante saber el evangelio correcto de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea el Señor. Vamos a orar, hermano, para la gloria y honra de Dios. Señor, te damos gracias. Muy agradecidos estamos, Señor, porque nos has enseñado maravillosamente este concepto sobre lo que se había perdido, Señor. Estamos perdidos sin Dios y sin Cristo. Estamos muertos en delitos y pecados, pero por tu misericordia, por el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, somos salvos. Alabado sea, Señor. Te damos gracias. Amén y amén. Gloria a Dios.